Paso, hoy estamos a jueves, martes no tuvimos clase por el feriado, así que asumo que se olvidaron todo. No, todo no, pero estuvimos trabajando con variables. La clase pasada me van parando si hay algo que no quedó claro o si aparecieron dudas post clase y demás. Pero bueno, voy a ir contando un poco lo que hicimos. Estábamos trabajando con este scriptcito. Yo ahora voy a empezar a guardar según el día la versión que estuvimos trabajando como para ir avanzando y viendo algunas cosas sobre el script y modificándolo y trabajando sobre eso para construir los conceptos que nos faltan, ¿no? Dentro de lo que son los lenguajes de programación, una de las primeras cosas a las cuales uno le presta atención es cómo se definen las variables. De eso fue de lo que estuvimos hablando, particularmente la semana pasada. Y la idea hoy es avanzar un poco más sobre el tema localidad, que fue lo último que estuvimos charlando y que nos quedó alguna cosilla pendiente. Y pasar al siguiente tema a observar dentro de Bash como lenguaje de programación, que son las estructuras de control, que son bastante particulares, bastante particulares en cuanto a la forma de pensar, ¿sí? Scripting en el shell es muy propio del tipo de problemas que tenemos los admins y las admins con esto de la filosofía Unix, ¿no? De los pipes, de usar muchas herramientitas y demás, y todas las estructuras de control van a estar pensadas en ese sentido, así que le vamos a dedicar un poco de tiempo para lograr entenderle la idea. Pero bueno, repasando y volviendo, habíamos visto el tema de las variables, cómo se asignaban, qué tipos había, ¿no? Esto de los tipos de datos, el conjunto. El shell, recuerden que mayormente maneja todo strings, salvo que definamos otra cosa, y esa otra cosa no es tampoco muy amplia, pueden ser enteros, ¿sí? O también hay arreglos en las versiones más nuevas de Bash. Después hablamos un poco de las comillas dobles, las comillas simples. A diferencia de en otros lenguajes, por ejemplo en Python, que las comillas simples y dobles tienen la misma función, acá hay una diferencia que después cuando hablemos de expansión, esa palabra la vamos a tener bastante presente, vamos a ver más a fondo esas diferencias, pero tiene que ver con que las comillas simples eran literales, mientras que las comillas dobles hacía que el shell interpretara un poco lo que pasaba dentro de ese string, ¿no? Entonces estuvimos repasando un poco eso, que ustedes ya lo habían visto en otras materias, simplemente otra vez estábamos poniéndolos en foco. Después hablamos de variables de ambiente, esas variables que definen el comportamiento. Yo les decía que en el libro que les dejé, ese capitulito pequeño que cubre casi todos los aspectos del lenguaje de programación del shell, ahí hay una tablita donde están definidas y demás de las variables principales. Si bien vimos que son un montón y que cada una vendrá para definir algo del entorno, hay algunas puntuales que son útiles y que las vamos a estar modificando bastante. Bueno, después hablamos de parámetros posicionales. Esto era esto de alimentar a los scripts con argumentos. Y habíamos visto en nuestro script de incidencia. Estoy haciendo la entrada en calor. Habíamos visto particularmente esta modificación, donde originalmente esto tenía algo como db igual a incidencias.csv, CSV, ahora, bueno, ¿no? Tenía esta definición donde la base de datos, la variable que tenía el archivo, el nombre del archivo, pues es un string, ¿no? De la base de datos estaba hardcodeada. Dentro del código estaba el nombre. Después dijimos, no, generalicémoslo para que esto actúe sobre cualquier base de datos y dijimos, usemos parámetros posicionales. Y ahí cambiamos a este pesos1. Ya habíamos dicho que para el shell los argumentos son pesos1, pesos2, pesos3 y demás. Esas variables
Bueno, ahí vimos cómo setearlas, cómo redefinirlas, cómo modificarlas un poco. Y después fuimos a ver algunas variables relacionadas a los parámetros posicionales y entramos a la parte de localidad. Hasta ahí, ¿recuerdan más o menos todo esto que estoy mencionando, lo que estuvimos haciendo? Creo que no tengo que darle OK a nadie más. OK. Sí. OK. A ver. Agregar como coanotador. Bueno, le iba a decir a Aldana, por si aparece alguien me avisan, si aparece alguien que requiera acceso, pero supongo que no. Bueno, entonces hicimos ese pequeño repasito y entramos a hablar de la localidad, que era lo que le llamaban también scope, el scope de las variables, que es dónde se ven las variables. Y para eso hicimos una prueba, ¿no? Donde dijimos, bueno, la verdad que la forma de ver las incidencias no nos gustaba porque simplemente mostraba de forma tabulada la incidencia y dijimos, bueno, no, que le dé un poquito más de y otra vez me olvidé. Tengo que hacer un alias para eso. Original y siempre abrir, ahí está. Y dijimos, bueno, hagamos un scriptcito de split. Díganme si voy muy rápido. Lo voy a abrir acá al costadito. Que muestre las incidencias, pero de una manera más amable. Y hasta ahí habíamos llegado. Dijimos, bueno, lo que hicimos fue comentar este column que simplemente mostraba el archivo CSV. Lo voy a ejecutar como estaba para que recuerden cómo se veía. Script de clase 19. Se veía algo como incidencias. A ver si este era. La versión esa. Ver. Este había que llamarlo con dos argumentos porque habíamos hecho una prueba. Ver. Este ya estaba modificado. Bueno, vamos a volverlo para atrás. Por eso empecé a registrar por día, porque si no, hago líos. Descomentemos esto, ¿sí? Y voy a borrar estas líneas que son las que habíamos agregado. Así estaba originalmente el ver incidencias. Entonces uno llamaba al script, ponía ver y veía simplemente un listado. Juan, Miriam. Acá, en esta opción, vemos el reporte de todas las incidencias, pero nadie sabe que Juan es el usuario, Miriam es la admin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a mejorar este script y de paso vamos a ir viendo cuestiones que son las que estamos tratando de dilucidar de cómo funciona el shell. ¿Sí? Entonces voy a sacar esto y fuimos a esta versión donde dijimos, bueno, no, comenta ese column feo que solo me muestra el archivo y declaremos un par de variables. ¿Sí? Este declare lo agregamos después porque la clase pasada habíamos visto que si no exportábamos la variable, hablando de scope, ¿sí? Al ejecutar este script, estas variables en el lado de mostrar incidencias no, estaban nulas. Y estaban nulas porque estos valores, ¿sí? Quedaban solo en el shell principal, pero no se veían en el hijo. Recuerden que por ejecutar con @ mostrar incidencias.sh, de esta manera, ¿sí? Al ejecutar esto así, esto crea un subshell. Esa también es una palabra en la cual vamos a poner foco, porque justamente los subshells son los que van a definir dónde se ven esas variables, ¿sí? Si hay un hijo, entonces el scope puede estar cambiando y eso puede hacer que lo que yo esperaba que funcione no funcionara, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, y vamos a bash, lo puedo ejecutar así nomás,
incidencias original, le paso el archivo como argumento, que es pesos1, de paso vamos viendo, y 2, y no me mostraba nada. Esto era justamente porque este mostrar incidencias no está recibiendo las variables con el valor, simplemente son variables nulas, que para él son variables nuevas. Entonces lo último que hicimos fue modificar esto, ¿sí? Para que eso cambie su funcionamiento y se vea, ¿sí? Y lo que habíamos dicho es, bueno, nos faltaría agregar que me muestre una por vez, porque lo que habíamos logrado era que mostrara toda la base de datos, que filtrara toda la base de datos junta, ¿sí? Y hasta ahí habíamos llegado con la modificación. Esto para empezar a ver la cuestión de la localidad de las variables. Otro cambio que habíamos hecho fue decir, antes de hacer este declare, ¿sí? Y exportarlas para que se vean en el hijo, habíamos intentado lo de pasar como parámetro posicional, ¿sí? Fíjense que mostrar incidencias es un script como cualquier otro, ¿sí? Es decir, que yo incluso lo puedo llamar, por más que lo estoy usando desde incidencias, desde el script principal, yo podría, en este caso, llamarlo desde acá, ¿sí? Mostrar incidencias. Y se ejecuta igual que cualquier script, ¿sí? Entonces, esta versión que pasaba a parámetros posicionales era una versión modificada donde en vez de ident, acá decía pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4, iba siendo invocado con los distintos valores, ¿no? Entonces decía Juan, Miriam, bla, 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 y adentro el script lo usaba. Esa fue la otra forma que vimos, que después terminamos haciendo este declare. Eso como para recapitular. Bueno, ustedes me van a parar si encuentran algo que les hace ruido. Hoy vamos a ver en principio dos cosas. Vamos a seguir ahora con otra versión, ¿sí? Una versión, dijimos, parámetros posicionales, script aparte, o podría ser una nueva función, mostrar incidencias. Entonces vamos a ver ahora qué pasa con la localidad de las variables cuando en vez de utilizar un script aparte, yo uso una función que está contenida dentro del mismo script. ¿Me siguen la idea? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir una función. En el shell, las funciones se definen. Voy a hacer lo siguiente, vamos a cerrar así no genera ruido, ¿sí? Recuerden que siempre puedo hacer help y en el shell lo que yo quiera, por ejemplo, function, ¿sí? Y me va a decir cómo se define una función. Entonces, acá hay dos formas de definir una función. Dice función, nombre y las órdenes, o bien nombre, paréntesis y las órdenes. Son dos maneras, son equivalentes. Esta, la última, es la que es más compatible hacia atrás y la que respeta lo que es el estándar POSIX, ¿sí? Entonces, en general, esta versión va a ser como más portable, si se quiere. Entonces vamos a usar esa función, que de hecho fíjense que las que están definidas en este script ya tienen ese formato, ¿sí? Entonces yo que voy a definir ahora la función mostrar incidencia, ¿sí? Y le voy a definir un cuerpo a esa función. De paso vamos viendo justamente cómo modularizar, ¿sí? Entonces, mostrar incidencia, ¿qué va a tener? Va a tener lo mismo que tenía el script mostrar incidencias, ¿no? A ver si me acuerdo. Ahí está. Esto, ¿sí? Me lo acabo de traer del archivito. Bueno, esto es lo que tendría que hacer nuestro script, ¿no? Lo podemos tabular ahí un poco para que... Esto no es un lenguaje identado como Python u otros lenguajes. Simplemente es con llaves para los bloques y demás.
Fíjense que yo estoy copiando simplemente la función mostrar incidencia. ¿Y cómo la voy a llamar acá? En vez de llamar a un script, voy a llamar a mostrar incidencias. Mostrar incidencia. ¿Sí? Probemos qué pasa con esto. ¿Me siguen esta modificación que acabo de hacer? Simplemente lo que hice fue, en vez de llamar un script externo y que cree un subshell y ahí se ejecuten, y por eso tener que hacer este declare, vamos a comentar este declare, a ver qué pasa si no está, y en vez de llamar a un subshell y tener que exportarlas, voy a probar qué pasa con las funciones definidas en el propio script. ¿Me siguen lo que quiero probar? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ejecutarlo. Y ustedes me dirán qué pasa con la localidad. Acá, punto, barra. ¿Cómo se llama? Incidencia, original. Con su archivo CSV. Incidencias.csv. Y le voy a decir que ahora me muestra el reporte. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cuál sería la conclusión en este caso para ustedes? Hablando de la localidad de las variables, es decir, Sí, lo mostró. O exacto, sea, lo mostró. Entonces la conclusión las con... arrastró. O sea, ¿Eh? como que las arrastró a las variables. Claro, la función mostrar incidencia está viendo las variables, porque yo no hice un Mm. declare, ¿sí? Con el export, como había hecho para invocar al script externo, y sin embargo las vio. Entonces la conclusión de esto sería que las funciones ven las variables del script principal, ¿sí? Esto en particular es algo de cuidado, porque si yo modifico las variables ident acá adentro, o usuario, o les hago una asignación, acá al finalizar y digo a ident le pongo 22, 3, 4, 5, 6, así, voy a estar también alterando la variable del script principal, ¿sí? Claro. Entonces, fíjense en esto que, insisto, con el shell es muy particular en cuanto a que te deja hacer prácticamente cualquier cosa, no es restrictivo, ¿sí? En algunos lenguajes de programación, esto es como el comportamiento atípico, que vos modifiques adentro de una función y se modifique en el principal. De hecho, hay que hacer cosas especiales para que eso suceda. Pero acá, además de concluir que las funciones están accediendo a esas variables, también podríamos decir que están ejecutándose en el mismo proceso. Acá no se crea subshell, ¿sí? Por eso pueden acceder, porque están en el mismo proceso. ¿Y cómo podríamos verificar si efectivamente están en el mismo proceso? Pensemos en alguna variable de ambiente. Podríamos verificar En las que muestran todas las variables, creo que es. cuál es el process ID actual, Ok. ¿sí? Y podríamos verificar el parent process ID. Podemos mirar eso y decir el PID actual es, y accedo a esa variable, perdón, y el PID del padre es, y accedo a esa variable, ¿sí? Con estas dos variables, simplemente como una cuestión de trazado, ¿sí? Y vamos a pegarlas adentro y afuera para ver qué pasa acá también, ¿sí? Y acá vamos a poner en ver incidencias, que es otra función, en ver incidencias, ahí está. Entonces veamos qué pasa cuando ejecuto eso nuevamente. 2,
Y fíjense que acá dice, en ver incidencias, ahí me quedó mal, me faltó me comí algo. Me comí unas llaves. Bueno, ahora arreglamos eso. El parent ID es tal, ¿sí? Acá. Me equivoqué de símbolo. Nadie me dice nada. Ahí está. Profe, recién arrancamos. Bueno, sí, lo sé. Esta es la variable especial. Eso es porque estaba haciendo cosas de VI y se me alteraron los cables. Volvamos a ejecutarlo. Fíjense que volvemos a ejecutarlo y dice, el process ID actual es 35278 y después dice, el process ID actual es 35278. Es el mismo, ¿sí? No se crean subshells. Esa es otra de las conclusiones que podemos sacar haciendo estas pruebas. Es decir, que todas estas funciones, y ahora recorramos un poco el script completo. ¿Dónde empieza este script? ¿Sí? Este script empieza acá, donde dice menú. Donde dice menú es la invocación a la función menú, que está más arriba, ya es una función, ¿sí? Esto de las funciones lo recuerdan un poco de la cuestión de en PHP hicieron funciones, ¿no? Para modularizar el código, para darle como una estructura más clara. Sí, pero este código creo que no funcionaría porque o sea, el scope es distinto. Sí, totalmente. Pero la idea de función la tienen, Sí, sí. ¿verdad? Bueno, en este Sí. caso, por ejemplo, la función menú va a iterar. Ahora en un cachito vamos a hablar de estructuras de control y lo vamos a empezar a mirar desde ese lado, desde las estructuras de control, pero ahora estamos mirando el scope. Este menú, digamos que el shell principal, la primera ejecución que tiene es acá, esta línea, ¿sí? Menú. Todo lo demás son funciones, funciones que no se ejecutan hasta no ser invocadas. Todo esto, lo bueno de un lenguaje interpretado como Bash o como Python, es que ustedes lo pueden probar derecho en el intérprete y hacer distintas pruebas, ¿no? Por ejemplo, podríamos definir acá la función saludar, ¿sí? Y ponerle eco, hola, ¿qué tal? Pesos, nombre, por ejemplo, ¿sí? Y ahí yo no ejecuté saludar. ¿Cuándo voy a ejecutar saludar? Cuando haga la ejecución de la función. Saludar, enter. Fíjense que Cuando no... la invoque, creo que siempre como que usamos esa palabra, invocar. O sea, cuando invoca la función. Efectivamente, cuando invocamos la función, ahí efectivamente se ejecuta el código que está dentro. Cuando yo la definí, no se mostró el hola, ¿qué tal? Porque simplemente la puse en conocimiento del proceso. Pasa lo mismo en un script no interactivo como este, ¿no? O sea, todas estas funciones que están definidas acá, ¿sí? Todas estas funciones del script que estamos analizando, no se ejecutan, simplemente el intérprete las va a leer todas, es como que las pone en su conocimiento y recién cuando invoca menú hace la invocación a la función. Y a la primera que va a invocar es a esta, que es la que me muestra el menú y luego pasa a efectivamente ejecutar la función que corresponda según la opción que yo haya elegido. Estas cosas es una buena práctica en esta materia, no solo ir mirando el código y tratando de entender cómo funciona, digamos, sino hacer las pruebas directas sobre el intérprete, como en este caso. Fíjense, hablando de scope y de localidad, frénenme si voy muy rápido o si hay algo que me pasé de largo y que no se entendió, me frenan, ¿sí? Fíjense. Yo tengo Sí. no, profe. ¿Qué pasa si el archivo, el que estábamos, o sea, si la función yo la pongo en un archivo distinto? Excelente pregunta. El scope se sigue, o sea, siendo tan amplio. Exacto, sí. El scope sigue siendo el mismo, porque vos, en el caso de la función, si la pones en un archivo distinto, lo que cambia un poco es cómo ejecutás ese archivo distinto, ¿no?
pero en principio va a ser lo mismo porque no las va a ejecutar, simplemente las va a poner en conocimiento de qué funciones están disponibles, ¿sí? No las va a estar ejecutando. Simplemente entran, hagamos la prueba. Por ejemplo, di despedida.sh, ¿no? Y acá vamos a poner una función. Chau se llama la función. Y acá vamos a poner... Todo esto se puede probar, eso es lo bueno. Y es una excelente práctica porque además vamos ganando confianza con el shell. Vamos a poner acá. Nos vemos la próxima clase. Y vamos a llamar una variable, nombre, también, ya que estamos hablando de scope. Esto me decís vos, ¿qué pasa si yo la pongo, por ejemplo, afuera? ¿No? Claro. Si yo hago bash despedida, fíjate que no se ejecuta. Ahora, si yo hago chau, ahora, me dice orden no encontrada. No sabe dónde está. Claro, eso se ejecutó en un subshell, ahí se puso en conocimiento al ejecutar, por eso te decía, depende cómo lo ejecutes. Fíjate que yo en este caso lo estoy ejecutando en un script aparte, en un proceso aparte, estoy invocando a bash. Lo mismo si yo hago punto barra despedida, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo si yo quisiera, por ejemplo, tener todas estas funciones en un archivo aparte para que entren en conocimiento de este shell? Claro. Ahí voy a usar lo que es el source o el punto, que es un alias de source. Si yo hago source despedida.sh, lo que estoy haciendo es a este shell ingresar ese código. Entonces ahora, chau, sí va a funcionar. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Por eso digo, depende cómo. Sin embargo, fíjate qué pasa con las variables. En este caso yo acabo de, digamos, chupar en el proceso actual del shell la función despedida, que estaba en un archivo aparte, pero yo hice source y la puse en conocimiento de el proceso 35268, ¿sí? Ahora el 35268 conoce la existencia de chau. Si yo hago a nombre le pongo Pedro, ahí hice una asignación de variable con una string cualquiera, ¿sí? Y vuelvo a llamar a chau, esa función conoce la variable Pedro, ¿sí? La variable nombre ahora está definida, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. Claro, el tema es, de a poco vamos a ir, digamos, una vez que lo vayamos probando y demás, por eso es muy importante que ustedes hagan la práctica y vayan jugando con esto, con las variables, con el scope, poniendo primero los conceptos. ¿Qué estoy tratando de probar? Acá vimos recién dos cosas. Por un lado es cómo ejecuto yo código en un script aparte o dentro de mi propio shell, ¿sí? Eso es lo primero que es de repaso de lo que era ejecución de scripts y ejecución en general, ¿no? Yo les decía, bueno, hay distintas maneras de ejecutar un script. Si yo lo ejecuto con punto barra, es decir, con ruta absoluta o relativa, ¿sí? O lo ejecuto con bash y nombre de script, va a suceder que se crea un subshell y todo lo que se ejecute ahí está en otro proceso, ¿sí? Está en otro proceso. Entonces, cuando yo vuelva a mi proceso principal, como en este caso, si yo hago despedida.sh y vuelvo, ese proceso murió y volvió. Entonces, por eso no se conoce en este. Distinto es si yo hago source. Cuando yo hago source, esto es otro concepto que no tiene que ver con el scope en particular, ¿sí? Cuando yo hago source, lo que estoy haciendo es, che, en este no me crees un proceso aparte. En este shell, ejecuta el código que esté en despedida.sh. Como es solo una definición de función, solo pone como en conocimiento del shell actual lo que está ahí. Si yo, mirá, si yo en despedida.sh agrego algo más, echo algo más, ¿sí?
no solo va a poner en conocimiento a chau, sino que va a ejecutar ese código completo, source, algo más, ¿sí? Está ejecutando todo. Lo que pasa es que al ejecutarlo en el shell actual, en este caso pone en conocimiento del shell actual a chau, ¿sí? Y ahora sí, yendo al concepto de localidad, ¿dónde se ven las variables? Como decíamos cuando hicimos esta modificación, las funciones se están ejecutando en el shell en curso. Despedida, saludar, demás, ¿sí? Yo puse acá saludar. Hola, ¿qué tal, Pedro? Chau, me dice, nos vemos la próxima clase, Pedro, ¿sí? Están todas accediendo a la variable nombre. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que es localidad, las funciones se ejecutan en el shell actual y, en este caso, están accediendo a las variables. Si dentro de la función vamos a modificar saludar. ¿Cómo modifico una función? La vuelvo a... Ahí está. Si dentro de esta función yo cambiara la variable y a nombre le pongo Juana, le estoy haciendo una modificación, ¿sí? Voy a saludar y me va a decir, hola, ¿qué tal, Pedro? Pero si vuelvo a saludar, me va a decir, hola, ¿qué tal, Juana? Y de ahí en más, siempre va a ser, hola, ¿qué tal, Juana? ¿Por qué? Porque se ejecutó esto y efectivamente cambió la variable para todos, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con las modificaciones que se hacen dentro de las funciones porque está todo dentro del mismo proceso. Ustedes imagínense que el tema de las variables como ese espacio donde el proceso anota todas las entidades, todas las variables que conoce con sus nombres y en este caso las funciones acceden a ese mismo espacio. Entonces, tanto si las accedo como si las modifico, pertenecen al mismo proceso. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con los... Sí. Yo sé que por ahí al principio cuesta porque ya les digo, no todos los lenguajes se comportan de la misma manera, ¿sí? En algunos casos el comportamiento estándar va a ser que la función tenga sus propias variables y no modifique a la variable del proceso principal, ¿no? De la ejecución principal. Sí. Sí, exacto. Volviéndolas a declarar. Así se modifican. Exacto. Sí, buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, estoy mirando mucho el chat. Bueno, cualquier cosa me chiflan. Exacto, así las volvemos a definir y cambia la definición de la variable, de la función. Bueno, esto con respecto a localidad dentro de las funciones. ¿Es todo? No. ¿Por qué no es todo? Porque, obviamente, como este comportamiento de modificarlas del shell principal, digamos, del script principal, puede dar lugar a problemas. ¿Por qué? Porque yo estoy modificando nombre y se modificó para todo el mundo. Y tal vez yo quería que ese nombre sea solo de mi función. ¿Y cómo sé yo? Supongamos que tengo un archivito donde guardo todas mis funciones especiales, ¿no? Donde yo digo, todas estas funciones en general me sirven en un montón de scripts. ¿Cómo hago yo para recordar todos los nombres que usé en los scripts principales y no pisarlos adentro de las funciones? ¿Me siguen el problema? Es decir, ¿cómo hago? ¿Qué pasa si uso la variable i? Que nos encanta usar la variable i igual a índice de algo, ¿no? Uno diría, uy, pero ya usé i en el principal, entonces tengo que declarar que ninguna variable dentro de la función se llame i. Sería una locura, ¿sí? Entonces, para eso, lo que hay son modificadores del comando declare. De help declare. Fíjense que ahí hice declare y me aparecieron
todas las funciones que he dando vuelta, no solo las que definí yo, otras que son de distintos software, ¿sí? Voy a hacer help declare y fíjense, tenemos bla, bla. Perdón, ahí está, acá estaba. Dice, fíjense esto, cuando se usa en una función declare, hace locales a los nombres. ¿Cómo sucede con la orden local? ¿Sí? Hay distintos modificadores dentro de declare que nos van a permitir trabajar con justamente la localidad de las variables. Entonces yo no me voy a tener que acordar si usé nombre en el script principal que puede llegar a invocar esta función, sino que voy a decir, che, mirá, todas estas variables son locales. No me importa si afuera había una que se llamaba igual. Esta es nombre de la función, ¿sí? Entonces, vamos a... ¿Dónde estaba ejecutando yo? Acá. Voy a mirar si acá declaré. Fíjense, con declare -f pueden ver todas las funciones que están definidas. Acá está saludar y acá está chau. Quería ver eso. Con declare -f chau me muestra el código, cómo está definida y cómo está definida saludar. ¿Sí? Bueno, vamos a modificar otra vez saludar para que esta variable sea local. ¿Sí? La voy a poner al principio porque quedan feas las variables al final. Vamos a poner acá, podemos hacerlo de dos maneras. O poner declare nombre, y acá le pongo Juana. ¿Sí? O bien puedo usar, si me resulta más intuitivo, la palabra local. Son equivalentes. En realidad, ¿por qué es esto? Porque en las versiones viejas existía local y existía export. Eran los dos modificadores de lo que es scope, de lo que es localidad. Con el tiempo incorporaron declare con un montón de otras opciones. Es importante que revisen el help de declare, porque el help de declare les va a mostrar un montón de modificadores para tipo, modificadores de atributos, esto que habíamos visto que yo les mostré de que sea uppercase, lowercase, o sea que estén mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera. Y también los modificadores de localidad. ¿Sí? Entonces, si yo ahora digo local nombre Juana o declare nombre y le pongo Juana, acabo de redefinir. Si vuelvo a mirar cuál es el código ahora, el código cambió. ¿Sí? Entonces, yo ahora puedo decir, mira, nombre es Pedro. ¿Sí? Y si llamo a chau, que accede a Pedro, ¿sí? Muestra Pedro. Si yo ahora a P en vez de nombre le pongo Andrea y vuelvo a llamar a chau, es Andrea. ¿Sí? Porque chau simplemente accede, no la modifica. Ahora, si yo llamo a saludar, me dice, hola, ¿qué tal, Juana? ¿Por qué? Porque el código decía, mirá, tenés una variable local que se llama Juana ahora, y esta hace referencia a la local. Nunca va a mostrar ahora y no va a conflictuar con la variable externa. ¿Se entiende? Si yo ahora llamo a chau, fíjense que chau sigue mostrando Andrea. Y que saludar sigue mostrando Juana. ¿Sí? Es decir que ahora ya saludar con su modificación de la variable nombre no está interfiriendo con el código principal. Sí. A ver. Eso es porque lo está declarando en el shell, ¿no? Claro, lo estoy declarando dentro de la función. Ahora tengo la variable protegida para que sea local a esa función. Entonces, de esta manera, si, lo que uno debiera hacer cuando está usando variables que son exclusivamente de uso de la función y que realmente no hay una necesidad,
porque yo podría tener la necesidad de usar las variables del script principal, ¿sí? Pero cuando las variables son solo del comportamiento de la función, en ese caso hay que declararlas locales, porque nunca sé esa función cómo va a ser invocada y si podría afectar a variables externas o no, ¿sí? Un caso típico son los índices. Cuando uno quiere hacer un for i in, ese i es casi universal. Por algún motivo todo el mundo hace for i in, ¿no? Entonces, si yo entro a una función, pongo un for i y esa variable i no es local a la función, voy a estar alterando todos los i que haya dando vuelta, ¿sí? Entonces, en cuanto a localidad, es muy importante que en la definición de los scripts uno analice, vamos a mirar el código uno analice qué variables, por ejemplo acá, ¿no? Miremos en nuestro script, qué variables son realmente necesarias que se vean afuera y cuáles no, y aquellas que no son de uso general, definirlas locales. Por ejemplo, ¿qué variables tenemos en esta función en particular? Acá está la función menú. ¿Qué variable ven? Opción. Opción. ¿Les parece que tiene sentido que se vea en otro lado según este código? Este código simplemente muestra un menú, lee la opción y según la opción llama a una función particular. ¿Tiene sentido que opción sea conocida por todo el mundo? No, creo que no. No, en principio no. Entonces, para ser prolijos y para hacer las cosas bien y que el comportamiento no se desmadre porque el shell nos deja hacer cualquier cosa y modificar todo desde todos lados, lo que hacemos es declare o local, lo que más les guste, opción. Con ese simple hecho, nosotros estamos diciendo esta variable que está en esta función es local. Nadie más la toca, nadie más la ve, ¿sí? Solo se usa acá. Lo mismo yo tendría que hacer con cada función a medida que las voy viendo. Por ejemplo, en este caso, fíjense, ¿qué variables hay? Eliminar incidencia. ¿Qué variables están en uso? La del DB, DB, la Está de ID, db y está ID, esa ID, id, creo que ¿no? ID. Sí. Ese id, fíjense esta sentencia que está acá. ¿Ese id es local a esta función o no es local a esta función? No, es global, ¿Es global? porque no veo el local. ¿Eh? Ninguno. A ver, No lo tenemos declara, dos. ¿no? ¿Eh? No lo está declarando. Claro, en como principio no amigo. la está declarando, o sea que Claro, en principio se vería de todos lados. Ahora, claro. pensemos en estas dos variables, si las dos tienen sentido que se vean de todos lados o no. db. ¿db quién es? El archivo sería. Es el archivo, La base de ¿no? datos. Es nuestra base de datos. Entonces db es global, ¿no? Sí. Todos Tiene la tienen que sentido, ver. pero Esa Igual no que la el ID vamos. también. ¿Eh? El ID por ahí para búsquedas en otras funciones también sirve. También sirve, pero si lo Pero pensamos, DB es la más importante. claro, db es la que sabemos que si yo la declaro local, ¿sí? Esa db ya no va a ser la db global, ya no voy a estar accediendo al archivo. Sin embargo, fíjense, ID en este caso es leída dentro de la función. Yo le estoy diciendo a la persona, ingresame cuál es el número de incidencia que querés eliminar. claro. Y la leo, ¿no? Después, en el resto de las funciones, no me interesa. ¿O sí? Ese ID. ¿Tiene sentido que yo deje que otras funciones usen ese ID? ¿Qué piensan? Y depende del caso, capaz que sí, si necesitas hacer una búsqueda, o sea, no sé, pero Claro, pero calculo fíjate que miremos un poco más el código, ¿no? ¿Qué otras funciones tenemos? Buscar incidencias. Fíjense, dice buscar por usuario o buscar por estado. Opción, ¿sí? Buscar. Fíjense que cada función tiene su propia lógica, ¿no? Y tiene su propia función, justamente. En este caso, ¿cuál es la función de eliminar incidencia?
que el usuario me dé un número y yo agarre la base de datos y elimine ese número de incidencia, ¿no? Entonces, la verdad que este ID, que simplemente se lea dentro de la función, igual ya después vamos a ver un poco más cómo definir estas cuestiones, pero en realidad este ID es local. O sea, yo tendría que definirlo acá como declare ID. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que ningún otro lo modifique, porque esto es bien, leo del usuario un número y con ese número yo hago una modificación. Y ya después, listo, si después vuelvo a invocar esta función, leerá otra vez otro número, ¿sí? Y con esto me garantizo que ese ID justamente no sea algo externo que venga de otro lado o que yo esté modificando algo, porque este read ID, ¿qué pasa? Si yo lo usara acá, por ejemplo, para que quede más claro, si yo acá ponía ID, read ID para otra cosa, estoy, al ejecutar eliminar incidencia y este read ID sea local, estoy modificando esta. ¿Se entiende? Y no tiene sentido, porque acá esto era simplemente para decirle al usuario, che, ¿cuál querés borrar? Esta, listo, lo borré, terminó la función. ¿Sí? Ahora, la base de datos sí no la voy a modificar. ¿Por qué? Porque si modifico DB, modifico a todos los que invoquen a DB. ¿Sí? Pero ese ID es muy propio de esta función. Igual sí, capaz que a medida que vayamos practicando estas cosas, pero me entienden que si lo ponemos acá, si yo acá por algún motivo hacía read ID o usaba ID para algo y supongamos, a ver, acá estaba en eliminar incidencia, ¿no? Si yo acá por algún motivo hacía ID, le pongo 45 y después llamo eliminar a incidencia por lo que sea, este read interno sin un declare va a modificar este ID externo, ¿sí? No tiene mucho sentido para la función. O sea, no tiene sentido que esa variable sea modificada externamente. Pero bueno, más allá del sentido o no sentido, uno justamente debería ir identificando, en este caso particular, debería ir identificando todas las variables. Por ejemplo, acá solo usa db, ¿no? Entonces acá no hay variables locales. En este caso, a ver, no, perdón, acá, sí, Rubén. ¿Y se pueden hacer variables de solo lectura que no las pueda tocar nadie? Buen O sea, punto, sí, efectivamente, por eso les decía help declare. Help declare, fíjate que crea nombres como solo lectura, que serían las famosas constantes, ¿no? Si yo claro, quiero leer, bien, justamente, ¿cuál sería en nuestro caso? DB, ¿no? Yo quisiera claro, que DB nunca sea modificada porque es por error. ¿Por qué? Porque es la base de datos. Entonces acá un declare -r protegería a DB, ¿sí? Es claro, como, ok, esa es read only. Una vez que está definida, queda ahí. No debería. ¿Qué va a hacer ese declare -r DB? Que si después hay una asignación se produzca un error, ¿sí? claro. Y el ID tampoco tiene sentido que se toque. El En ID ese de caso también no tendría sentido que se toque, tal cual. Sí, después uno puede definir, por ejemplo, ID, que es un número, debería ser de tipo entero también. Entonces puedo poner varias cuestiones. Declare ok. -i, -r, ¿sí? Puedo ir definiendo distintas cuestiones para que se modifique el comportamiento de la variable y se ajuste. ¿Por qué? Porque como les decía, el shell en sí te va a permitir hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces todos estos modificadores tienen que ver con que ese cualquier cosa no termine con un error o un comportamiento difícil de trazar, inesperado, ¿sí? Porque el shell me va a dejar hacerlo. Entonces, ¿cómo restringo yo que haga realmente lo que yo quiero que haga? Bueno, lo voy a declarar lo más ajustado posible a lo que debería hacer, ¿sí? Entonces, aquellas variables que son locales las voy a poner como locales, aquellas que
son globales, las manejo, ¿sí? Como globales y así, como para que funcione correctamente. Entonces, acá cuando hicimos, volviendo a nuestra idea original, ¿sí? De modificar y llamar a una función, en este caso estábamos, llamamos a la función mostrar incidencia y le pasamos nada, porque como estas están dentro del mismo shell, ver incidencias, estas variables se ven adentro de esta función, ¿sí? Se ven ahí todas. Entonces, recapitulemos un poco. Vimos llamada a un shell externo y vimos que ahí no se veían, salvo que las exportáramos. Por eso hicimos este declare -x. Y ahí con respecto al export, ¿sí? Este declare -x, que lo hicimos la clase anterior, tenía que ver con, bueno, ¿y cómo hago? Si quiero que en un subshell se vean las variables del shell actual, tengo que exportarlas. El comando viejo era export y el comando más actual es declare -x, que va a hacer que se vea en el shell hijo. ¿Y qué pasa con los nietos? ¿Y qué pasa con las funciones también? Esas son otras dos preguntas que tienen que ver con el scope. Estamos hablando de scope de variables, pero ¿qué pasa también con las funciones? ¿Hasta dónde se ven? ¿Se ven en los hijos o no se ven en los hijos? Bueno, probémoslo, ¿sí? Estas cosas son conceptos que nosotros tenemos que ir probando con distintas cosas. Digo, a ver, pará, esto, ¿cómo lo puedo probar? Bueno, ¿dónde tenía? A ver, declare -f, acá estaba saludar, fíjense. ¿Cómo invocamos un shell hijo? Díganme ustedes. Acá está saludar, ¿no? Juana. Y acá está chau, que dice Andrea. O sea que eco pesos nombre es Andrea. Ok, ¿cómo llamo a un subshell? En este caso, desde acá, para probar cosas. Un hijo del 35268. ¿Cómo puedo hacer? ¿No sería con el bash punto algo? Punto barra. Bash. Sí. Bash enter. Fíjense que... Uy, no, nada que ver. Fíjense que si hago bash enter, eco pesos 35651. Es un hijo de este, ¿sí? Lo pueden verificar con pstree y eso. 35651 y el padre es 35268, ¿sí? ps-f. Ahí se ven todos. Fíjense, el shell actual dijimos que es el 35651, Process ID. Y su padre es el 35268, que es el shell actual. El anterior, perdón. Donde estaba saludar y donde estaba chau. Si yo ejecuto chau acá, ¿se va a ver? Apuestas. Se abren las apuestas No. en este momento. No, no se va a ver. No se va a ver. Saludar, tampoco. Tampoco. ¿Sí? Y eco pesos nombre, tampoco. Si yo salgo y vuelvo al padre, ¿cómo salgo? Exit, enter. Esto va a terminar el shell 3651 y va a volver al 268. Todo esto ustedes pruébenlo, ¿sí? Y háganse mucho la costumbre de hacer esta pequeña práctica porque me va a dar como ese manejo de a dónde estoy, el subshell y demás. Ahora, otra vez, si vuelvo a ejecutar chau, la teoría diría que yo volví al shell padre y por ende está. Lo mismo con saludar, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que se vea una variable o una función en shell hijo? La exporto, ¿sí? Si hago export nombre, yo ahora voy a hacer otra vez lo mismo. Bash. Y ahora voy a acceder a nombre. Y me dice Andrea. Y esto es un shell hijo. 695. Fíjense que creció y es hijo de este, ¿sí? Si hacen ahora lo mismo.
van a ver que el 695 es hijo del 268. Y ahora este Y hijo sí ve la variable de Andrea, pero no ve, chau, ni saludar. También es importante exportar aquellas funciones que yo creo, ¿sí? Entonces vuelvo para atrás y voy a hacer export de chau y export de Andrea, no, de saludar. ¿Esto va a funcionar? Probémoslo. Y ahora llamo a chau. ¡Ja! No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque hay que ponerle un modificador que es de función. Vuelvo para atrás al padre. Le digo, declare -f y -x de chau. ¿Sí? Ese -f es de función. Declare -f de saludar. Vaya. Chau. Funcionó. ¿Me siguieron? Sí, ¿se lo pasa a cualquier hijo o al primero nada más? O sea, o ¿Cómo si lo tiene una pruebo? hermana ¿Cómo con pruebo bash. eso? Ah, En el padre pone otro bash o no. vuelvo a hacer bash. Y ahí creé otro. ps-f. ¿No? Eco, pesos. Me dice, estás en el 740, que el 740 es hijo del 733 y el 733 es hijo del 268. O sea que este 740 es un nieto, ¿no? Claro, ese es un nieto, Vamos a un ¿no? bisnieto. Va, enter. Fíjense cómo estoy creando procesos, ¿no? ps-f. Eco, pesos. ¿Y dónde estoy? Ahora estoy en el 754. El 754 es hijo de... Esto parece... la chiva sale de ahí, chivita, ¿no? Va, todo para atrás. 754 es hijo del 740. 740 es hijo del 733. Este es un bisnieto del 268. ¿Se ve, chau? Se ve, chau. ¿Cuál es la Ah, ok. conclusión? Que sí. Que En sí, la que se seriedad, ve no. en todos. Claro. Uy. Cosas. ¿Sí? ¿Se ¿Se ve? puede restringir de decir, che, no se lo pases a este tal? No. O No, sea, mucho. se puede, sí, se puede como eliminar el export a partir de un hijo, ¿sí? Vos decís como haces la eliminación de la función, digamos, ¿sí? No se puede hacer como una lista negra de usuarios, así como Claro. que No tiene, es así como, bueno, y todos de acá en más, a lo sumo la redefinís, ¿sí? De no se acá, puede hacer un import dentro del hijo del padre, no se puede hacer eso, como importar, no funciona algo, eso no. como el import. Claro, vos estás haciendo una declare que exporte Es y que algo que vos quieras del padre, del hijo, sacar del padre, ¿no se puede eso? No, Eso para atrás no. O sea, es buena pregunta. Fíjense, ahora estamos parados en un bisnieto, creo. Más o menos, ¿no? Si yo hago declare menos... Todas estas pruebas son importantes porque es de la aplicación de estos conceptos, ¿no? De localidad y de declare menos f bisnieto. Todo esto se puede probar sin hacer un script, porque el shell está interpretando, ¿sí? Bisnieto. Y a bisnieto le pongo eco, hola, soy un bisnieto. Uy, ahí está. Ahora voy a llamar a bisnieto. Hola, soy un bisnieto. Perfecto. Si hago bash y creo un tataranieto, bisnieto. Hice la declaración bisnieto. Bisnieto. Escribí bien. Hice la declaración antes de definirla. Ahí está. Vaya otra vez. Vamos al tataranieto. Bisnieto se ve. Ahora volvamos para atrás. Vamos a un ancestro. ¿Qué pasa si ejecuto bisnieto?
no se ve. Por más que siempre es hacia abajo. Lo mismo pasa con las variables y la localidad, ¿sí? Siempre es hacia abajo. De los hijos para arriba no se ve nada. Ni las funciones, ni... no con estos mecanismos, ¿sí? Vamos a encontrar después mañas que podemos usar. Pero las variables y las funciones exportadas, todo lo que exportemos, solo se va a ver hacia abajo, ¿sí? Así funciona el shell. ¿Me siguen más o menos? Sí. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Es todo un tema, obviamente lo bueno que tiene es que uno puede ir probando esto, ¿no? O sea, observar, bueno, tanto el help como declare -help, ¿sí? ¿Qué modificadores hay? ¿Sí? Fíjense que -f y -f tiene que ver con justamente, no es declare export de un nombre de función como saludar, sino que sí o sí le tengo que, en el caso de funciones, agregar el -f para que haya una exportación de la función, ¿sí? En el caso de variables, si yo hago esto, lo que asume el shell es que estoy declarando una variable que se llama saludar, ¿sí? Pero no es una función. Ok. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué me estoy olvidando? Entonces, hablamos de la exportación de las funciones, hablamos de los subshells y cómo se ven las variables hacia abajo. Recordemos que hacia arriba no va a suceder, y cuando digo hacia arriba me refiero a los ancestros de los procesos. Ahí voy a tener que hacer cosas particulares, como por ejemplo guardar una salida en un archivo y leerlo en el padre, o encontrar mecanismos que me permitan comunicarme con el padre, pero no a través del espacio de memoria, es decir, de las variables, ¿sí? Bueno, ¿qué más? La localidad predeterminada de una variable es solamente el shell en curso, es decir, que sí o sí tengo que exportar. Funciones, lo que charlamos recién. En el caso, esto no lo mencioné, las funciones pueden acceder a los parámetros posicionales. Recordemos, los parámetros posicionales eran pesos 1, pesos 2, peso 3, ¿sí? Vamos a mirar el script. Ya lo tengo abierto en otro lado. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Vamos a salir de acá. Acá. ¿Qué significa esto de la redefinición? Esto que yo llamo acá, fíjense que yo no estoy usando parámetros posicionales, ¿sí? Si yo llamara acá con pesos 1, pesos 2, pesos 3, lo que puedo hacer es redefinir los del shell principal. Es decir, que si yo mostrar incidencia, acá le paso ident, ¿sí? La variable ident, perdón, el valor de la variable ident, que sería este, y acá uso pesos 1 en lugar de ident, va a funcionar igual y no va a decir acá incidencias.csv, que en principio los argumentos de este script, recuerden que pesos 1 sería el nombre del archivo. O sea que si todo es global, cuando yo haga referencia a pesos 1 dentro de una función, accedería a ese pesos 1 que es del script principal. Pero en el caso de las funciones, los parámetros posicionales se redefinen. Es decir, que si yo hago esto, este pesos 1 ahora va a ser ident y va a funcionar correctamente, ¿sí? Eso es lo que acá dice en la clase, puse, los parámetros posicionales se redefinen. Ustedes seguramente en los lenguajes de programación que han visto, vieron que las funciones pueden tener argumentos, ¿no? Esa cuestión de los argumentos, ¿o no vieron? Sí, sí, ¿Cómo los parámetros de una Claro, función, los digamos. parámetros, ¿cómo se le pasan? Bueno, en el shell es así de simple, igual que invocar un script, ¿sí? Simplemente se ponen los valores acá que uno quiere
Y acá adentro se van a invocar como si fueran los parámetros posicionales. Pesos 1, pesos 2, pesos 3. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y hasta ahí era todo lo que tenía que ver con localidad. Obviamente en el práctico la idea es que prueben todas estas cosas, ¿sí? Para afianzar, porque obviamente uno lo ve acá medio rápido, ahí hizo un montón de veces bash y no sé, y bueno, obviamente hay que probar, ¿sí? Hay que probar todo esto y hacer gimnasias por cuenta propia. No solo ir una vez al gimnasio, gente. Bueno, esto era lo que quedaba de localidad. ¿Dudas hasta acá? ¿Cosas que quisieran ustedes que yo pruebe ahora y veamos o repasemos? Acá esto lo voy a dejar como estaba. Y dentro. Bueno, En fíjense. el examen, profe, o en algún práctico o en algo, ¿es mala práctica que las funciones no tengan parámetros locales y que usen globales o vale todo? Vale todo. El Vale tema todo. es que funcione correctamente. El Claro, shell te deja hacer lo que quieras. De claro, hecho, uno, a ver, las buenas prácticas de programación en el claro. shell, No, no las vamos a estar nosotros mirando fijo, ay no, la claro, verdad que hubiese sido mejor que las pase por parámetro. Eh, a mí en esta materia lo que me interesa, y lo repito una y otra vez, es que ustedes ganen conciencia de cómo funciona, más allá de si está lindo o no. claro, ok. Porque después para, digamos, la cuestión de buenas prácticas tenemos tiempo. En este caso, por ejemplo, si vos me preguntás a mí cuál es la mejor manera, y eh, estas variables, por ejemplo, ya están accediendo a variables que son locales a esta. Entonces, ver incidencias, yo ya tendría que haber acá declarado locales, ¿sí? Sin exportarlas. El ver incidencias, y ahí me gustaría un poco más, por ejemplo, ¿sí? Que aunque sean estas variables que estoy usando acá y que estoy creando adentro de la función, sean visibles para este y para este, pero nada más, ¿sí? Claro. Después si las querés pasar por parámetro porque te parece más prolijo o porque decís, no, mira, esta función en realidad la llamo desde diferentes lados, entonces prefiero que tenga pesos 1, pesos 2, pesos 3, sí, vale todo, ¿sí? No vamos a andar viendo cuestiones de estilo acá. Más que nada que funcione, nada más. Y obviamente tener claro estas cuestiones. ¿Por qué una variable tendría que ser local a la función? Y porque solo se usa dentro de esa función. Si es solo dentro de esa función, es creada ahí y es, digamos, eliminada en el sentido de que después no se usa para nada más, bueno, entonces no tiene ningún sentido que exista por fuera de esa función. Y eso tiene que es conceptual, ¿sí? Esa parte Claro, es sí. sentido común, o sea. Claro, eso es bien más de concepto. Bueno, ¿es local o no es local? ¿Tiene sentido que exista afuera o no? ¿Para qué tendría sentido? ¿Sí? Entonces, en principio, como regla es, en una función todo es local a menos que yo tenga una buena razón para que no lo sea. ¿Sí? O porque no se ve, o porque es una variable que viene seteada de otro lado. Pero en principio es todo local. ¿Sí? Todo local. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí estamos. Antes de... ustedes pensaban que yo terminaba acá, pero no. Porque tenemos feriado otra vez la semana que viene. Así que voy a avanzar mínimamente, y el martes voy a avanzar un poquito más, con estructuras de control. Vamos a hacer simplemente unas modificaciones para que esto ande y charlar un poco de las estructuras de control. Paren, a ver, vamos a cerrar esta clase. Al principio esta materia parece todo muy junto, porque si no vemos todas estas cosas medio rapidito, se hace difícil probar después de entender la sintaxis. Las estructuras de control van a ser puntualmente todo aquello que me permite estructurar el código. Lo que vimos recién de funciones es una manera de estructurar el código, ¿no? Cuando uno ve un lenguaje de programación, tiene que ver, bueno, cómo se estructura el código, sobre todo
En este caso estamos hablando de lo que es programación imperativa, ¿no? Donde un paso atrás del otro, no estamos hablando de programación orientada a objeto, ni declarativa, ni funcional, ni cosas locas, sino bien el clásico algoritmo, un paso atrás del otro, ¿sí? Y eso requiere de ciertas estructuras para hacer el control del flujo de ese, cómo fluye ese código. Porque si no tuviéramos condicionales, si no tuviéramos case, si no tuviéramos for, si no tuviéramos while, nuestro código sería larguísimo, ¿sí? Yo no sé si alguna vez vieron el concepto de lo que eran los lenguajes, que siguen siendo los lenguajes de... se me fue la palabra, lenguaje ensamblador, que es el lenguaje de código máquina. Todo esto que nosotros estamos haciendo con un lenguaje de alto nivel como es Bash o puede ser Python o cualquier otro lenguaje de alto nivel, se traduce a una secuencia paso a paso, ¿no? O sea, el procesador a bajo nivel interpreta sumas, restas, saltos y paren de contar, ¿no? Si yo no tengo estas estructuras de control, necesito poner una abajo de otra todas las sentencias para generar la misma dinámica, pero con pequeñas instrucciones muy sencillas. Bueno, eso sería una locura y por eso existen las estructuras de control, gracias a la gente que hizo los lenguajes de alto nivel, que nos van a permitir ir cambiando el flujo. Si vemos este script que tenemos acá, vamos a encontrar ciertas estructuras de control que para ustedes deberían ser muchas ya conocidas. Ustedes en PHP seguramente ejecutaron repetitivas y ejecutaron condicionales, ¿no? Sí. Sí. Ambas cosas, porque cualquier lenguaje de alto nivel suele tener esas estructuras de control. Dentro de las repetitivas está el while, el until, en nuestro caso, y el for. Estas serían las tres repetitivas clásicas. El for, recuerden que todo esto, lo buenísimo del shell es que uno puede hacer help, for, y te dice, se escribe así, mirá, se escribe for, nombre. Cuando dice nombre se refiere a una variable. A ver, for, y el clásico. In, palabras, Pedro, Andrea y Juan, palabras. Do, órdenes, ¿no? Donde órdenes puede ser cualquier cosa. Eco, pesos, y, ya que tengo y como un nombre que es una variable, y dan. Y lo puedo probar ahí, sobre el help, ¿sí? Esto va a ser una estructura de control repetitiva que itera sobre Pedro, Andrea y Juan. Entonces, nuestros desafíos con el for va a ser cómo generar la lista de palabras, ¿no? Una de las cosas que tenían que ver en el práctico, por ejemplo, era la expansión numérica. Y decía, por ejemplo, del 10 a la 22. Y genera esa secuencia. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, una red, tenemos un rango de IPs. Y fíjense cómo rápidamente en el shell podemos generar un conjunto de palabras e iterar sobre un conjunto fijo. Si estoy en un clásico de administración, ¿no? Tener que hacer algo con archivos, por ejemplo, estoy acá y digo for i in asterisco do echo o file, aplico un comando sobre i dan. Y de esta manera estoy armando que palabras sea asterisco. Ya vamos a hablar de esto, que es una expansión, pero también podría poner todos los archivos o poner la salida de un comando. O lo importante acá es generar un conjunto de cadenas. Este asterisco va a ser una coincidencia con todos los archivos, ¿sí? Y le va a aplicar a todas esas cadenas file. Esta es la clásica iterativa sobre argumentos fijos. Itero sobre un conjunto de palabras. Después vamos a tener las otras iterativas que son un poco más complejas, que es while y until, que esas dos tenían que ver con condiciones. Las han usado, sí, hasta que se dé una condición o mientras se dé una condición. ¿Sí? Estas otras son dos iterativas que si vemos nosotros el código que tenemos para analizar, encontramos este while true. Este while true
¿sí? Y podemos ver otra vez el help while. Hagan estas prácticas porque además agilizan el uso del shell. Me dice, mientras órdenes, do órdenes. Entonces, done. ¿Sí? Esta es la manera de escribirlo. Mientras órdenes, do órdenes, done. A diferencia del for, que decía help for, decía for nombre variable in palabras, donde palabras es un conjunto de strings, de cadenas sobre los cuales iterar. En este caso, fíjense que dice while órdenes. ¿Qué es una orden? Y en ese caso, una condición. Órdenes es un comando, ¿no? En este caso, sí, true. ¿Qué es true? ¿Verdad? ¿Verdadero? Verdadero, Un ¿no? O sea, booleano. claro, eso es un mientras infinito. Lo interesante del shell es que acá dice órdenes. Por ende, este true, ¿qué es? Una orden, ¿verdad? Yo hago true, enter, y me dice nada. Hago false, enter, y me dice nada, ¿sí? Y acá es como que uno entra a la cabeza, está entrando a doler. Esta es la parte de la hora de gimnasio, en donde uno empieza a decir basta, basta, por Dios, quiero bajarme de la bicicleta. Bueno, ahí cuando dice órdenes, y acá voy a ir lo más despacio posible, se refiere a cualquier comando del sistema, ¿sí? Acá en particular este while está armado, fíjense, con la orden true. La orden true, así, fíjense que la escribí mal y dice, no es que existe cualquier orden, sino que true, enter, tiene, y acá esto ustedes lo vieron ya, ¿o no? Que es el valor de retorno, ¿no? ¿Lo vieron en otras materias? ¿Valor de retorno de un comando? Yo creería No que sí, recuerdo. pero puede que acá va a ser clave va a ser conocer esto, ¿sí? Va a ser clave ¿por qué? Porque justamente todo lo que tiene que ver con condiciones, estando en un if, la clásica condición lógica que ustedes hacían, mientras sea menor que tal cosa, que sea igual a tal cosa, en el caso del shell está dada por las salidas de retorno de las órdenes. ¿Qué orden? Cualquier orden, ¿sí? Obviamente la orden true, en el caso del shell, es un comandito, ¿sí? Que es una orden interna. Si ustedes hacen help true, que dice, devuelve un resultado correcto. ¿Y qué va a decir false? Help false dice, devuelve un resultado incorrecto. Entonces, si yo ejecuto false enter, lo que va a cambiar es mi retorno. Fíjense que este dice 1. Y si hago true, dice echo, es acceso a variable especial, ¿sí? Retorno 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión en cuanto a cuestiones booleanas y en cuanto a estas iterativas o las estructuras de control que usan condiciones? Que van a usar el valor de retorno de las órdenes, es decir, de los comandos, y que 0 va a ser verdadero y cualquier cosa distinta de 0 va a ser falso. Por eso yo la clase pasada hice algo como while ping -c 1 a google.com do echo Sauron vive. Dan. ¿Sí? Y ahí va a iterar. Y le va a mandar un mensajito y mientras funcione va a escribir Sauron vive. ¿Sí? Vamos a mandar esto y de paso repasamos el dev null. Voy a mandar esto al dev null, así no se ve. Dev null. Nuestro agujero negro para evitar salidas indeseadas. Y acá voy a poner un sleep
2 para que no lo haga todo el tiempo. Y me dice, ¿cómo está funcionando esto? Bueno, está funcionando porque esta orden, y voy a volver sobre help while, y dice while órdenes. ¿Y qué significa esto? No es que la salida estándar sea algo en particular. No, es que el estado de retorno de este comando sea 0. Si yo hago ping -c 1 a google.com y hago enter, no me interesa esta salida que es la salida estándar. Lo que me interesa es su salida de retorno, que es 0. Eso significa que es verdadero. Si yo hago ping a cualquier cosa y falla, y hago eco, fíjense que da 2. ¿Sí? Eso va a hacer que esto no itere. ¿Sí? Si yo cambio acá y pongo cualquier cosa, cualquiera.com, uy, parece que cualquiera.com existe. Bueno, podía pasar. Ahí está. Fíjense que falla y no me muestra Sauron vive. ¿Por qué? Porque falló. Cualquiera.com existe, chicos. Acabo de descubrirlo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esto porque es clave. Y es clave, y lo vamos a repetir un montón de veces. Todas las estructuras de control que utilicen donde aparece la palabra órdenes, indican que acá yo puedo poner cualquier comando del sistema. Esto significa que, por ejemplo, acá lo estamos viendo para un while. Pero ¿qué pasa con un if? El clásico if, then, else, ¿no? Help if. Fíjense que acá dice if órdenes, then órdenes, el if, el bla, 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 bla. Entonces yo podría hacer algo como if grep root etc passwd, cualquier comando, then echo nadie borró a root. Done. Then fi. Así termino la estructura, ¿no? Opcionalmente podría agregar un elif, un else y demás. Pero esto, fíjense que de paso vamos revisando, esto implica opción, ¿sí? Lo que no es opcional está fuera de los corchetes. Entonces, if then tiene que estar. If órdenes, ¿cuál es la orden? Grep, root, etc, passwd. ¿Cómo se da cuenta que terminó la orden? Porque acá hay un punto y coma, ¿sí? Then, echo, nadie borró a root, fi. Y fíjense que el eco aparece. Y también aparece la salida de ese grep. ¿Cómo hago para eliminar la salida de ese grep? Lo tiro al dev null. ¿Y por qué se ejecuta ese then? Porque ese grep root etc passwd da un retorno, un retorno de 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo otra cosa que no exista? No se ejecuta el nadie borró a root. ¿Por qué? Porque este grep ahora está dando un retorno distinto de 0. Está dando algo distinto de 0. Todas nuestras estructuras de control clásicas, salvo el for que itera, como les decía, como veíamos, sobre un grupo de palabras, estas que usan cuando hacemos el help, usan una condición booleana típica, clásica, que ustedes han visto en otros lenguajes, if menor que, then, bla, 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 en realidad se evalúan a través de los comandos clásicos del sistema, cualquier comando, lo cual hace al scripting una forma muy, muy particular de escribir código, ¿sí? Porque está pensada justamente para que todo sea, no como en los lenguajes como PHP o como Python, donde se trabaja con la variable, se la iguala a algo,
se puede hacer todo eso. Acá también vamos a poder obtener una variable, ver si es igual a una cadena o si un valor es menor que, bla, bla, bla. Pero también, y ahí está la potencia de aprender a programar en el shell, podemos usar cualquier comando, lo cual me va a mejorar el código, porque piensen ustedes ahora, piensen este mismo código que está acá, while ping -c igual a 1 igual a then Ecosauro vive. Si yo no tuviera esa opción de poner el comando ahí directamente, ¿cómo se les ocurre a ustedes que harían esa comparación ahí? ¿Cómo harían si no fuera de esta manera? Es difícil, ¿no? Porque ¿cuál es el pensamiento clásico para alguien que nunca programó en el shell? Va a decir, ok, yo necesito iterar mientras ping -c igual a 1, ¿no? Y voy a decir, si yo no supiera esto de los retornos, ¿no? Tendría que decir, a ver, pará, voy a buscar que acá diga... Si falla, bueno, es un error, o sea, como que buscaría algo así. Claro, buscarías un error en la salida estándar, ¿no? Esta Claro. es una forma clásica de pensar en otros lenguajes, ¿no? Entonces yo diría, a ver, si falla, entonces la salida estándar sería otra y buscaría la diferencia entre la salida y cuál es cuando no falla y cuál es cuando falla, por ejemplo acá, ¿no? No podría decir, ok, hago ping -c1 y le saco el grep, voy a sacar la línea que dice received, ¿no? Y me voy a quedar con que dice 1, y si dice 1 entonces es la variable, ¿no? Y la voy a cortar, ¿no? Y a recibido le voy a poner la salida de esto, pero en realidad necesito el campo tal, ¿no? Una locura, parsear toda la salida para lograr obtener este 1 y compararlo con mientras while menor que o igual a 1, entonces hago tal cosa. Fíjense el shell, la potencia que tiene para las estructuras de control cuando me permite directamente decir, che, el comando dice 0, significa que está todo bien. Dale para adelante. Listo, el valor booleano me lo está dando el propio comando. Y eso es radicalmente distinto a otros lenguajes de programación, ¿sí? Y es, digamos, el pilar de cambiar la cabeza a cómo se programa en el shell. El shell se programa usando los mismos comandos que usamos todos los días, ¿sí? Por eso es tan importante aprender a conocer los comandos, porque eso me va a permitir mayor flexibilidad y no entrar a hacer estas locuras que uno las ve, ¿sí? Es muy común. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otro tipo de lenguaje de programación. Sobre todo uno las ve cuando viene de otros lenguajes, ¿no? Cuando ya trabajó con otros lenguajes de programación y empieza a querer comparar cadenas, valores. No significa que acá no lo vayamos a hacer. De hecho, lo vamos a hacer un montón. Pero también tenemos que cambiar nuestra cabeza para este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, yo sé que es un montón de información. Vamos a seguir con esto. A ver, acá por ejemplo, bueno, hay un case. Acá tienen varias estructuras ya. Creo que acá hay un if, ¿sí? Fíjense que acá, este if que está acá, a priori uno lo ve y parece más clásico de cualquier lenguaje. Unos corchetes, ¿no? Y verifica algo. Si, no, menos s, db, no hay incidencias registradas. Bueno, esto también es una orden. ¿Vieron que dijimos que true es una orden? Bueno, el corchete, este corchete, es un alias para el comando test. Es un alias. Corchete y test son lo mismo. Entonces, esto, por más que tiene un aspecto más clásico del shell, para no volvernos locos y para que haya ciertas similitudes con otros lenguajes, hay alias, ¿sí? Que nos van a... ¿Y qué hace ese test? Y bueno, puedo hacer help test y ver qué significa ese menos s. Ese menos s está acá. Dice menos ese archivo, dice verdadero, sí, existe el archivo y no está vacío. Entonces, ¿qué está preguntando acá? Dice, verdadero es esto
¿sí? Existe el archivo y no está vacío. Esto es una negación lógica de las clásicas que ustedes han visto. Y dice, entonces, ¿qué está diciendo? Si no pasa eso, es decir, si el archivo está vacío, entonces no hay incidencias registradas. Y vuelve y sale, ¿sí? Entonces, para la clase que viene vamos a seguir con esto de estructura de control, porque yo sé que todos necesitamos tiempo y volver sobre los temas para poder ejercitar nuestra comprensión del shell, así que vamos a volver, no se asusten que no lo vamos a dejar acá nomás, porque aparte nos falta hablar un poco, pero esta es como la clave principal, ¿sí? De lo que es estructuras de control. Entender que el shell se programa a partir de los comandos clásicos del sistema, ¿sí? Y todas estas estructuras de control que vamos a ir viendo y que ustedes ya pueden agarrar este script, que ahora lo voy a pasar para que lo sigan viendo con la versión de hoy, digamos, lo pueden ir analizando y viendo, mira, acá está esta estructura de control y acá está esta otra estructura de control, y puedan ir analizando este código. Lo que vamos a hacer la clase que viene es arreglar eso de que se veía mal justamente con una estructura de control, ¿sí? Quien se anime a hacerlo lo puede hacer, y si no, igual la clase que viene vamos a estar arreglando esta parte que mostraba el choclo entero en vez de mostrar incidencia por incidencia. ¡Uf! 1 hora, 2 horas, casi 36 minutos. Hasta acá vamos a llegar hoy, ¿sí? La semana que viene vamos a seguir con esto. ¿Preguntas que quieran hacer sobre este tema? ¿Algo más? ¿No? Creo que no. Bueno, Calculando. recalculando. Sí, Profe, yo tengo una. En las funciones, la función devuelven un retorno como en PHP, que generalmente uno. excelente pregunta, muy despierto, muy bien. Sí, efectivamente, no hablamos de esa parte porque era mucha información, pero, vamos a seguir con esto. Sí, devuelven. ¿Cómo devuelven? Devuelven justamente igual que cualquier script, ¿sí? ¿Qué están devolviendo estas funciones? Bueno, en este caso, por ejemplo, la función mostrar incidencia, su valor de retorno va a ser el valor de retorno del último comando ejecutado. Ok, o sea que no hay un return como en PHP o como en Sí cualquier lo lado. hay, fíjate Sí, que ok. también lo hay. Acá fíjate que hay uno, mirá, Ahí está, acá hay un return. ¿Qué significa esto? Que no va a que sale. ejecutar lo que sigue acá. Si llegó acá, sale de la función. ¿Y con qué valor sale? Con el que yo le ponga acá. Si yo le pongo un 0, esta función va a retornar 0. En su signo de pregunta, ¿sí? Cuando yo hago peso signo de pregunta, el valor de retorno, las funciones también van a tener su propio valor de retorno, igual que cualquier comando. Y el valor va a ser el que yo le ponga en este return. Si le pongo un 2, le estoy diciendo, che, hubo un error, ¿sí? No hay incidencias registradas. Hay un return, se puede usar, pero si no llegara a ejecutar este return acá, ¿qué es lo que va a devolver un valor de retorno? El último comando que ejecute esa función. En este caso va a ser el echo que está acá. Echo siempre da true. Es lo mismo que poner while true. Pueden poner while echo y va a andar. ¿Sí? Vamos a volver sobre eso. Muy buena observación. Sí, cómo se retornan las funciones es algo que nos va a quedar pendiente para la clase que viene. Para entender bien, bueno, que por un lado la salida estándar de las funciones y por otro lado el valor de error, el valor de retorno, que es el que más nos interesa para controlar el flujo de el código. Ok. ¿Ok? Bueno, gran pregunta para las 19:39, ¿eh? Perdón. Muy bien. No se bajó de la bicicleta antes. Bueno, ¿alguien más tiene algo para preguntar? Voy a parar la grabación.